siempre va avanzando la mañana de este 15 de febrero, día de quincena. María Mercedes, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos, el día más esperado por todos, me parece muy bien, excelentemente bien. Buenos días con todos a quienes se unen a nuestra señal para informarse. Como siempre, tenemos lo más destacado. Lo más destacado en la parte política, le estaremos acompañando. Disfrute un buen desayuno, comparta la alegría de un nuevo día y póngale las buenas energías para que lo que esté planificado le salga realmente positivo. Cafecito caliente por las mañanas. Sí. Recuerde siempre seguir a través de nuestra señal. Si sale de sus hogares, a través de www.tvc.com.es. Nos tiene ahí para informarle. El CERCOP tiene hasta el 4 de febrero del 2024 para actualizar sus herramientas tecnológicas. Esto referente, Robert, recordemos, a las compras públicas. La falta de medicinas en los hospitales, la falta de insumos para producir cédulas o pasaportes son algunos de los ejemplos que el Observatorio de Transparencia de la Contratación Pública pone sobre la mesa para hablar sobre la necesidad de que las herramientas de compras públicas en el país se actualicen. Es porque la compra pública no camina, no anda, producto de que no hay armonía entre las disposiciones legales y el portal de compras públicas, y eso que ha provocado una ola de consultas al CERCOP para poder absolver estos inconvenientes. El pasado 3 de agosto, el CERCOP emitió la normativa secundaria para las contrataciones públicas. Allí se determinó que en un plazo de 180 días, es decir, hasta el 4 de febrero del 2024, se deben actualizar las herramientas de compras públicas. Sin embargo, en la normativa secundaria también se establecen procesos que, según el observatorio, podrían generar más burocracia y, por ende, más demora. Las obras no pueden estar establecidas dentro de ese esquema de revisar procedimientos anteriores y sumarle cotizaciones, porque aparte de ser antitécnico, estamos burocratizando aún más un procedimiento que se determina por precios unitarios. Otro asunto que no se deja claro en la normativa secundaria tiene que ver con la vigencia tecnológica. Entonces, yo puedo querer un Ferrari para el alcalde de Mocache, pero quizás ese Ferrari llegue a la esquina porque las vías no dan para un Ferrari y es de calidad, ¿no? Entonces, la vigencia tecnológica lo que busca es cualidad sumada a la necesidad. Aunque las compras públicas sean procesos netamente administrativos, tienen una incidencia social en el país, informó Valeria Navarro. La Secretaría de Comunicación informa mediante comunicado que el Ministerio de Gobierno ha tomado acciones tras la divulgación de audios donde un funcionario público hace referencia a la contratación de pólizas de seguros por parte de la empresa Petroecuador. El Ministerio señaló que se removió de su cargo al funcionario y denunció el caso en la Fiscalía para que se realice la investigación correspondiente. De acuerdo a este comunicado, el proceso de contratación por parte de la empresa pública se efectúa actualmente cumpliendo la normativa vigente. Bienvenidos al avance informativo del Comercio TV. Hoy concluye el plazo para que las organizaciones y partidos políticos presenten objeciones a la candidatura de Cristian Zurita. De existir algún recurso, el caso llegaría al Tribunal Contencioso Electoral. Partidos políticos serán sancionados por colocar publicidad electoral en espacios públicos no autorizados en Quito. En ciertos lugares existen pancartas de candidatos de elecciones anteriores. 2 agentes del FBI comenzaron las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Se reunieron a puerta cerrada con la fiscal general Diana Salazar para determinar los campos de acción. Más adelante el detalle de esta y otras informaciones.
En la mañana, invitarles a las 7:30 de este día, María Fernanda Sos Navas nos acompañará, ya que entrevistará al líder de Revolución Ciudadana, Rafael Correa Delgado, desde Bélgica. Invitación que les hacemos para que nos acompañen. Este martes concluye el plazo para que las organizaciones y partidos políticos puedan presentar alguna objeción a la candidatura de Cristian Zurita. De existir algún recurso en el caso, se podría llegar al Tribunal Contencioso Electoral, lo que no impediría que Zurita pueda participar en la votación. Una vez que la tarde del domingo Cristian Zurita, ante un delegado del Consejo Nacional Electoral CNE, aceptó la candidatura e inscribió la misma en reemplazo de Fernando Villavicencio, esta entró a escrutinio público. En este caso, estamos esperando los 2 días para determinar si es que existen objeciones a la nueva candidatura que ha sido solicitada por parte del Movimiento Construir. En el caso de no existir objeciones, el informe de calificación y cumplimiento de requisitos, donde el área jurídica recomienda la inscripción o no de la candidatura, pasa al pleno del CNE, pero el camino se podría volver sinuoso de presentarse algún recurso electoral de parte de las organizaciones o partidos políticos. En caso de que existan objeciones, justamente las mismas deben ser atendidas por el Consejo Nacional Electoral en un informe técnico jurídico, el cual debe tener ya el análisis, obviamente, de la objeción. Previa a esto, obviamente, el candidato objetado sería notificado para que pueda ejercer el derecho a contradicción o defensa en este caso, y con eso podríamos tener todos los elementos para que se pueda resolver la objeción y determinar si la misma es viable o no. Sin descartar que puedan llegar al Tribunal Contencioso. Recordemos que ya Diana Tamaín, presidenta del máximo organismo electoral, en días pasados, advertía lo que podría pasar si llega el día de las elecciones con el tema pendiente. Exactamente como sucedió lamentablemente en las elecciones pasadas de autoridades seccionales con el candidato a alcalde de Puerto López. Entonces, igual será el tratamiento, es la norma jurídica que nosotros debemos seguir. Tendrá que seguir el debido proceso y más allá del día de los comicios, esta tendrá que quedar en firme para que pueda recibir los votos consignados por el pueblo por esa lista. Por lo que la incertidumbre reina en el movimiento Construye, informó Héctor Romero. Inquietudes sin resolver, candidatos carentes de propuestas viables y una población sin respuestas sobre uno de sus problemas más graves, la inseguridad, es lo que habría dejado el debate presidencial visto desde diferentes sectores de la sociedad civil. El debate presidencial fue un segundo luto para Francisco Rocha de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, ya que al asesinato de Fernando Villavicencio no se le habría dado la importancia que merecía. Vemos ahí unos candidatos presidenciales que uno tenía un listón negro y además ese mismo, que es el señor doctor Pérez, hace una referencia a la muerte, pero nada más. Entonces, esta parte en donde yo digo, vuelven a asesinar la voz de Fernando Villavicencio en esa candidatura. Y entrando al contenido de las preguntas, Rocha se quedó con más inquietudes que respuestas. Lo que hemos visto es que hay candidatos monotemáticos. ¿Cómo cuáles? Tiene ahí una señora que dice que ya lo han hecho. Todo ya lo han hecho. Todo ya, le preguntan del fenómeno del niño, también ya lo han hecho. Yo diría con sobriedad, Otto, el señor Herbas y el propio Yacu, que si no hubiese hecho el chiste ese de ir a jugar vóley, Daniel Noboa se le descubre con ideas, con una propuesta, quizá está demasiado temprano. El diagnóstico de Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo tampoco es alentador. Es probable que si había un foco mucho más centrado en 2 o 3 ejes, hubiéramos tenido respuestas más contundentes. Pero no nos olvidemos que incluso, aunque se dijo que el tiempo de respuestas era muy corto, hubo candidatos que lo desperdiciaron. Quedó el cronómetro corriendo cuando ya habían finalizado su respuesta. Es decir, no hay mucho que decir por parte de algunas candidaturas, no hay mucho que presentar por parte de algunos candidatos y las respuestas a muchos nos dejaron en el aire. Es así que un tema de vital importancia por la situación que vivimos habría dejado un sabor amargo. ¿En torno a seguridad le convencieron? No, las respuestas han sido muy superficiales. Muchos te identifican el qué, pero no te dicen el cómo.
frente a un problema que es ya tónica de todo el país, en el que creo que no hay un solo ecuatoriano que no crea que la inseguridad es la principal preocupación de todos. De aquí al domingo, el abanico de ofrecimientos sin duda se incrementará, informó Héctor Romero. 7:06 en la mañana, los presidenciables intensifican sus recorridos de campaña. Esto a pocos días de las elecciones 2023. Aquí un resumen de las actividades. Los aspirantes al gobierno continúan realizando sus recorridos con el objetivo de compartir sus propuestas a los ecuatorianos. Es por ello que el candidato a la presidencia Daniel Noboa de la Alianza ADN cumplió agenda en Riobamba y realizó una caravana donde varios simpatizantes se unieron y demostraron su apoyo por el candidato. Adicional, les manifestó sus propuestas en el ámbito de seguridad y empleo. Por otra parte, el presidenciable Otto Sonnenholzner, en su llegada al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, mantuvo un encuentro con los medios de comunicación y cientos de personas que apoyaban su candidatura, donde manifestó varios puntos importantes de su plan de gobierno. Guartambel tiene otra faceta, la de padre de familia de 2 hijas por quienes da todo en la vida. El candidato presidencial practica yoga y ama la naturaleza, donde ha surgido como líder de la lucha social. Aquí les presentamos un perfil de su lado humano. Ya fuera de toda jornada política, Yacu Pérez Guartambel es el hombre que prefiere la meditación y el silencio, que le rejuvenece el alma. Así lo encontramos en una jornada de yoga en su casa. Es oriundo de Tarqui, en la provincia de Azuay. Sus ancestros e identidad están ligados a la nacionalidad quichua cañari, específicamente a la localidad de Cachicupara, donde habita con sus 2 hijas. Luego obtuve mi segunda compañera, Manuela Pig, que me dio mucha vibra, mucha energía. La vida es como un espejo. Uno recibe lo que da, una mueca o una sonrisa. Entonces, si uno se porta bien, recibe buenos comportamientos. Lo que dice el Evangelio, solo se cosecha lo que se siembra. Él cuenta que en el año 2012 su esposa partió hacia la eternidad y que en el lugar cogió el timón y se enfrentó a los retos de la vida junto a ellas. Mi mejor legado que puedo dejar a mis hijas es, 1, la honestidad. Me irrita cuando se miente. Y a veces sí me han mentido mis hijas y he dicho, por favor, no. Y 2, la curiosidad. Hay que ser curiosos en la vida, leer, aprender. Ha escalado profesionalmente hasta que ha sido docente universitario y publicado 8 libros. Ay, justicia indígena me ayuda un montón para los deberes de la U. Inspiración, la persona que sí me reta, pero que es con un propósito de que algún día yo pueda lograr ser igual o hasta mejor que él. Tiene 54 años y nació en un huasipungo. Sus padres no tuvieron educación y se crió en medio de la agricultura, la ganadería y demás actividades del campo, donde conoció el amor por la lucha social, también de romper paradigmas y sobre todo de defender y ayudar al más necesitado. Con mandatarios anteriores se enfrentó a la represión por defender su línea ideológica, de la que mencionó, está firme. La cárcel se ha convertido en la mejor escuela de la resistencia pacífica, pero mi inspiración, a más de Mandela, ha sido Mahatma Gandhi. Es el candidato que no prefiere las poses, que se libra de todo protocolo y que le gusta ser original. Es quien alienta en los recorridos. Va bajando por el cerro Juya. También quien se pone la camiseta de presidenciable y con su fiel compañero de alegrías y derrotas, el saxofón, le pone ambiente a sus jornadas de visita en las provincias. Informó Charlie Pisa. Yacu Pérez es un líder indígena quichua cañar. Como defensor del agua, ha llevado a cabo procesos judiciales en defensa de los derechos de la naturaleza. Veamos cómo empezó su actividad política. Yacu Sasha Pérez Guartambel
En el 2021 participó en las manifestaciones contra las enmiendas constitucionales. Fue designado prefecto de la provincia de La Suay en el 2019, cargo al que renunció en octubre del 2020 para ser candidato a la presidencia del Ecuador en el 2021 por Pachacutic, ganando en 14 de las 24 provincias del país. Estuvo a 32.115 votos de llegar a la segunda vuelta, pero entró Guillermo Lasso. Yacu Pérez renunció en mayo del 2021 a Pachacutic, fundando Somos Agua. Con la aplicación de la muerte cruzada, en mayo del 2023 anunció su deseo de volver a participar. Es así que busca convertirse en el presidente de la República del Ecuador hasta mayo del 2025, informó Maite Morán. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos en este día 15 de agosto a las 7:30 de esta mañana. María Fernanda Suárez Navas nos acompañará, tendrá una entrevista con el líder de Revolución Ciudadana, Rafael Correa Delgado. Dos agentes del FBI se reunieron a puerta cerrada con el fiscal general de la Nación, Diana Salazar, para determinar los campos de acción en la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Le contamos. Los dos agentes del FBI que llegaron al Ecuador para investigar el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron recibidos en la Fiscalía General del Estado. Allí mantuvieron una reunión privada con la titular Diana Salazar. El objetivo, marcar los campos de acción en el que el organismo internacional participará. Y el objetivo en el que nos vamos a centrar, todas las instituciones que estamos involucrados aquí, es justamente dar con el resto de autores, intelectuales o si es que existen otro tipo de autores, a ese es el objetivo central. Los agentes del FBI cuentan con custodia policial, pero no solo ellos. A la Fiscalía también llegó la esposa de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz. La misma portaba chaleco antibalas y casco. No dio declaraciones a la prensa. Por otro lado, el comandante de la policía, Fausto Salinas, detalló la colaboración que se ha recibido hasta el momento de Colombia. Hemos tenido dos puntos de contacto. El primero es cuando se suscitaron los hechos. Personalmente llamé al director de la Policía de Colombia para que nos apoye en la frontera, para tener algún dispositivo por si alguien quisiera cruzar la frontera, que nos alerten, y eso fue un apoyo importante. La segunda acción es el tema de Interpol, que seguramente lo presentamos hace un momento, los antecedentes que tiene cada delincuente, tanto en Ecuador como en Colombia, que es muy importante para orientar la investigación. Y también ofrecieron el apoyo si necesitábamos alguna acción adicional que está enmarcada entre los protocolos y en el marco de la cooperación internacional, que lo aplicaremos de ser necesario. Informó Valeria Navarro. ¿Cuáles fueron las posibles falencias en la seguridad que se debió brindar al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado al estilo sicariato la semana pasada? Se lo contamos en la siguiente nota. Aún existen muchas dudas sobre el magnicidio cometido contra el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Normal y racional cuestionar el anillo de seguridad. La persona, si hay una persona herida, falló el anillo de seguridad. Sin duda, falló el anillo de seguridad. Ahora, relacionar esto como el mecanismo producto del cual perdió la vida Fernando es otra cosa. Aquí había una motivación y lo que hay es que buscar a las personas que ordenaron a los sicarios a actuar de esta forma. Patricio Carrillo, exministro del Interior y ahora candidato a la Asamblea Nacional, se encontraba junto a Fernando Villavicencio en el mitin político minutos antes de que los sicarios abrieran fuego contra el candidato presidencial. ¿Por qué no teníamos vehículo blindado en ese momento? Porque esta es una campaña austera. Fernando Villavicencio es un candidato del pueblo que no tiene los recursos económicos. Sí, ese era un tema del Estado y el Estado ecuatoriano no le proveyó de vehículo blindado. Este era un vehículo prestado particularmente que venía desde Guayaquil, el que estaba. Carrillo también cuestiona el por qué los policías a cargo no alertaron de granadas y explosivos cerca del lugar. Las mismas y otras preguntas se hacen familiares y amigos de Villavicencio. ¿Cómo actuó la policía ya en la balacera?
a un servidor policial que se encontraba en el vehículo número 1. Como él tenía en línea de mirada al agresor, al sicario más violento que se pudo observar, él salió, lo enfrentó, le propinó varios disparos. ¿Por qué el sicario fue trasladado a la unidad de flagrancia y no a una clínica? Porque en este punto, de acuerdo a las comunicaciones del ECU 911, estaba avanzando una ambulancia, hicieron como punto de encuentro. Iba el sicario que tenía 9 impactos de bala, que todavía no, su condición era crítica, pero todavía no falleció en la unidad de flagrancia, y el policía herido, que era el mismo que manejó el vehículo patrullero. Sobre la protección que se brindó al candidato presidencial, aún se elabora un informe técnico y una investigación administrativa al interior de la policía. Informó Valeria Navarro. 7:22 en la mañana, la intervención del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en una propaganda política de una candidata a la presidencia ha generado múltiples críticas y desde varios sectores lo acusan de infringir la norma electoral. Esta actividad podría ser considerada como proselitismo ilícito. ¿Qué sanciones podría enfrentar el alcalde? En la siguiente nota le contamos. Si lo vamos a hacer con el alcalde y con la presidenta de la República a conectar Calderón con el metro de Quito. Tras aparecer en este video, han llovido las críticas contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ya que, según establece el Código de la Democracia, un funcionario público está impedido de hacer proselitismo político durante la campaña electoral. La ley lo prohíbe que las autoridades puedan inmiscuirse en campañas electorales de cualquier dignidad que tengamos a nivel nacional. Pero si es que él comparece ante un proceso de publicidad y propaganda electoral como lo hace como alcalde, está compareciendo como funcionario público. En este caso, esta es una infracción electoral grave. Exmiembros de la máxima autoridad electoral del Estado indican que este tipo de prácticas podrían traer graves sanciones. Las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas, desde los 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados. Destitución y suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. Que todas esas publicidades tienen que ser bajadas de los sitios donde están. Esta no sería la primera vez que un funcionario público realizaría proselitismo político. Especialistas creen que esta práctica se ha vuelto sistemática en el país por falta de sanciones. Que no hay ninguna clase de control. El Consejo Nacional Electoral no quiere controlar ni siquiera los aportes que llegan a la campaña. Tras las críticas recibidas, el alcalde de la capital se pronunció y aseguró que no ha violentado el Código de la Democracia al apoyar al partido que representa. Y yo, al ser alcalde de Quito, mi primera camiseta es de la ciudad, pero eso no significa que yo pierda, ¿no es cierto?, mi procedencia, mi organización política y por lo tanto, ¿no es cierto?, apoye cuando sin que se interrumpa en lo absoluto, ni sin que tope, ni sin que choque mis tareas como autoridad. Informó Álvaro Terán. Y al retornar tendremos la entrevista mencionada con Rafael Correa Delgado, líder de Revolución Ciudadana. María Fernanda Sos Navas nos estará acompañando. Una pausa, ya venimos. 7:30. Gracias, amigos, por su sintonía. Les contamos que varios partidos políticos serán sancionados por colocar publicidad electoral en postes y otros sitios del espacio público aquí en la ciudad capital donde no estarían autorizados. Esto ocurrió en un recorrido por la ciudad donde nosotros verificamos que incluso existen pancartas de candidatos de elecciones anteriores. A pocos días de las elecciones presidenciales, ha proliferado la colocación de propaganda en paredes, puentes y postes de alumbrado público de las principales vías de Quito. Una de ellas, la avenida Maldonado. No hay lugar para una pancarta más. No llenen de tanto papel a la ciudad, sino más bien se
se enfoquen en dar una buena alternativa por medio de comunicación. Afiches sobre afiches de los aspirantes a la presidencia de la República y de asambleístas son parte de la cotidianidad de los quiteños. Los ciudadanos se muestran molestos ante la poca acción de los partidos políticos por la contaminación visual. Es que sí nos asfixian con tanta papeleta, por ejemplo esto. Ya no tienen respeto por ganar y tantas cosas, lo mismo de siempre. Según el municipio capitalino, la publicidad electoral que aparece actualmente en postes y otros espacios públicos no cuenta con la respectiva autorización. Partidos políticos han sido notificados, aunque no se precisó cuántos o de quiénes se trata. Empezamos a hacer retiro y sanciones de parte de la MC, así que estamos notificando ya las sanciones del caso. Colocar publicidad electoral sin autorización en zonas patrimoniales y turísticas tiene una multa de 4 salarios básicos unificados, mientras hacerlo en el resto del espacio público tiene una sanción de 2 salarios básicos unificados. Un exhorto a la autoridad electoral para que haya una modificación de la normativa que prohíba la colocación en espacios, menos aún si son espacios, ¿no es cierto?, sensibles para la ciudad. Incluso en nuestro recorrido nos percatamos que aún permanecen elementos publicitarios que no han sido retirados de las elecciones pasadas. Pancartas de figuras políticas que ganaron las seccionales y sus rostros son visibles. Falta de control es lo que denuncian los ciudadanos. Ojalá las autoridades que tienen que cumplir con hacerles retirar, que les hagan retirar. Informó Priscila. Amigos, es un gusto estar con ustedes aquí en la primera emisión del Comercio TV en Decisión Electoral 2023. Y hoy nos acompaña, a 5 días de las elecciones, el expresidente de la República, líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa. ¿Cómo está, expresidente? Muy buenos días. Buenos días, Marifer. Qué gusto escucharla. No la puedo ver. Recibo un inmenso abrazo. Me da mucha alegría estar en contacto con usted y a través suyo, a través de su canal de televisión, poder saludar a la patria entera. Muchas gracias por esta entrevista. Expresidente, muy buenos días. Unas elecciones marcadas por la violencia. ¿Cuál es su lectura de los últimos hechos registrados en el país a pocos días de las elecciones y con el asesinato del candidato presidencial Villavicencio? Esto nunca se ha visto en la historia del país. Se veía, con todo respeto, en Colombia, en época de Pablo Escobar, en los 90 con Colosio en México. Jamás pensamos que esto iba a llegar a nuestra patria, pero todo está destruido. Yo es el país como el segundo más seguro de América Latina, con 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso son unas 900 muertes anuales, intencionales. El año pasado acabamos con 25.3. Este año vamos a llegar a cerca de 35 y eso significa cerca de 7.000 muertes anuales y estaremos entre los 15 países más violentos del planeta. Destrozaron al país. Lo de Villavicencio lo quiero decir con todas letras. Cada vez que lo estudio, al principio todos tuvimos, usted sabe, enfrentamientos que tuvimos con Villavicencio, pero, o sea, todos tenemos que rechazar con todas nuestras energías un brutal asesinato de un ser humano, ¿no? Y nos confundió a todos, nos desconcertó, pero ya atando cabos, para mí estaba muy claro. Usted sí sabe que lo meten en una camioneta sin chofer. Eso no existe en términos de seguridad. Lo primero que está es el chofer. Lo meten en un carro que no es de él, no, blindado. El blindado ya estaba, ya había anunciado el guardaespaldas, el chofer del blindado, que se había equivocado de puerta y que ya iba a la puerta frontal por donde estaba saliendo Villavicencio, y lo meten en la camioneta, llega 2 minutos después del carro blindado. Es decir, a Villavicencio lo meten en una trampa para que lo maten. Lo metieron en una trampa para que lo maten, fue un complot. ¿Y para qué? Obviamente para tratar de evitar que ganemos una sola vuelta. A los pocos minutos ya las redes estaban inundadas de Correa asesino, videos míos editados, que mi venganza personal será contundente, cuando es parte de un poema de Tomás Borges. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a la flor. Precisamente. Entonces, para mí es muy claro que es un complot político. Necesariamente está implicada parte de la policía, oficiales policiales, y algo inédito en nuestro país. No ha enrarecido tanto las elecciones.
Precisamente, expresidente, dentro de este escenario que usted puntualiza, existen voces en el país y a nivel internacional que direccionan estos hechos violentos al correísmo. Cristian Zurita aseguró que Fernando Villavicencio presentó una denuncia previa en la Fiscalía en contra de 5 asambleístas por amenazas contra su vida. 1 del Partido Social Cristiano y 3 relacionados a la Revolución Ciudadana con nombres y apellidos. Y piden que den respuesta al país. ¿Cuál es esa respuesta ante esta denuncia directa de ahora el candidato que reemplaza a Villavicencio, Cristian Zurita? Para eso lo pusieron, para que siga atacando al correísmo y tratar de impedir que ganemos una sola vuelta. Villavicencio no puso una denuncia. Todo el país sabe que ponía todas las denuncias a diario. Tiene 500 denuncias. Fueron, como dicen en mi pueblo, a rebuscar para ver cuál involucraba a asambleístas. Entonces, si usted conoce un Ronald González, un Walter Gómez, un Roberto Cuero, por el amor de Dios. Entonces, que sean un poco más serios, que no jueguen con la muerte de un ser humano. Todo esto es, como le decía, un complot, pero que no tiene límite ni escrúpulo. Mataron a un ser humano. Es evidente que hay un complot, que lo entregaron a las balas asesinas y enseguida empezó esta campaña contra el correísmo para de esa forma tratar de impedir que ganemos en una sola vuelta. Expresidente, ¿ustedes exigirán pruebas de esta denuncia pública que ha realizado Cristian Zurita? No, porque la denuncia está ahí. No sé si la firmó, nunca avanzó ni nada, pero es irrelevante. O sea, no podemos desviar la atención en esas cosas. Tenemos que enfocarnos en la violencia que desangra el país, en recuperar una patria destrozada, en volver esa ruta de progreso y dignidad del 2007 al 2017, cuando el Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, el segundo país más seguro de América Latina. Ahora vamos a acabar entre los 15 más violentos del mundo. Y como lo dijo Luisa muy claramente en el debate, los otros prometen, nosotros ya lo hicimos. No es hora de certidumbre, es hora de certeza. No podemos seguir con incertidumbre, con apuestas, con aventureros. Varios candidatos han denunciado, expresidente, en las últimas horas amenazas que atentan contra su vida. Pedro Briones, de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas, fue la última víctima de la violencia. ¿Hay otros candidatos de su partido que han sido amenazados? Sí, pero no hemos tomado muy en serio las amenazas. A mí me amenazan todos los días por redes. Muchos aplauden. La vicepresidenta, ahora de Zurita, antes de Villavicencio, aplaudía que me amenazaban de muerte y decía, todos amenazamos al macho de muerte para que sepa que todos los queremos matar. Ojalá que esta tragedia que se vivió con un opositor nuestro acérrimo, y creo que nuestras posiciones siempre fueron muy claras, nos sirva para reflexionar. Paremos la violencia, paremos el odio, ¿no? Paremos esta barbaridad de decir cualquier cosa por odio. O sea, se mata a un ser humano y la culpa es de Correa. ¿Y cuál es la prueba que te odio, Correa? Ya basta. Y mire lo que está pasando, ¿no? Nos asesinaron también a Pedro Briones, una nueva víctima. En verdad nos asesinan por cuestiones políticas, no era candidato, pero era director nuestro en San Mateo, Esmeralda, pero sí era director, pues, dirigente barrial. Y por oponerse a que entren las bandas para el microtráfico y todo eso, lo asesinan. Y eso ocurre todos los días. Dentro del panorama electoral, ¿a quién beneficia este tipo de circunstancias? Su candidata a la presidencia, Luisa González, ha perdido puntos de acuerdo a las encuestas que se están publicando y que están rodando ahí en las redes sociales. ¿Cómo esperan ustedes conseguir esos puntos, esa intención de voto, recuperarse en estos días y creen que podrían llegar a ganar en primera vuelta? Pero ese era el objetivo, pues bajarnos puntos. Usted me está dando la razón. ¿Y qué es lo que pretenden? Gran pregunta, María Fernanda. Es que tengamos terror. De frente al terror, no olvidamos que se requiere educación, salud, empleo. Si le arman un incendio, ¿no?, al lado suyo, y enfrente suyo tiene al estadista más completo que le habla de seguridad, educación, salud y también de cómo apagar incendios. Pero a otro lado tiene a un bombero que por dañado, marihuanero, mercenario, etcétera, solo se dedica a apagar incendios. Por la urgencia, ¿a quién usted llama? Ese es el contexto que están creando, ¿no? Tienen destrozado al país. Mire todos los disturbios por el cambio de fito de cárcel, los incendios de buses en Guayaquil, las marchas de las motocicletas desafiando a la autoridad. Nos tienen un ambiente de terror para que no podamos ver las soluciones integrales de largo plazo, atender seguridad, para atender salud, atender educación, atender universidades, atender infraestructura, y no se vote por el correísmo. Tengan claro que nos están manipulando, nos están, es una forma de vendarnos los ojos, a quitarnos esa venda. Con más fe que nunca, este 20 de agosto, todito 5,
y rescatemos juntos la patria. ¿Usted cree, expresidente, que en estos 5 días que restan para acudir a las urnas puedan conseguir nuevamente recuperar esos puntos y podría ser que lleguen a ganar en primera vuelta? Todo es posible, pero es bastante difícil, yo no me engaño. En todo caso, estábamos ganando una sola vuelta. Mire, le repito las palabras que hizo un encuestador opositor, el decano de una universidad, de una facultad de Guayaquil, y con sus alumnos hace encuestas muy técnicas. Y como ganamos una sola vuelta, él le dijo a un querido amigo mío, cuando le dijo este amigo, y hay forma de que Luisa no gane en una sola vuelta, solo si azota a su madre en la plaza pública. Es decir, un escándalo y una hecatombe política. ¿Cuál fue esa hecatombe política? El brutal asesinato de Fernando Villavicencio. Esto es un complot para impedirnos ganar en una sola vuelta. Y por supuesto que ha dado resultado y nos ha dado puntos. Que nos recuperamos, vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Pero eso ya depende del pueblo ecuatoriano. Hablábamos de las encuestas que han sido publicadas y presentadas y todas difieren. Pero quería decirle, María Fernanda, que hasta antes de eso, la victoria en una sola vuelta casi segura. Solo una hecatombe política podía evitarla y la crearon. Pero la victoria se daba en una sola vuelta, digamos, el 44-46% del voto popular. El porcentaje de indecisos, expresidente, es alto y podría cambiar el escenario, podría darse cualquier cosa el día domingo. Vimos lo que ocurrió en Argentina este domingo también con la victoria de Milei, resultado totalmente diferente con las encuestas publicadas. ¿Cuál es su análisis? Bueno, cuidado que los nulos han bajado bastante, incluso nulos y blancos, cuando es simulación con papeleta ya están en sus niveles históricos del 13-14%. Puede haber migración de votos de un candidato a otro, ¿no? Por ejemplo, mucha gente votará por lista 25 en honor a Fernando Villavicencio y puede ser que a última hora pues, se den cuenta del engaño, incluso si son de derecha, de la indignación de cómo han manipulado las elecciones, voten nulo. Pero los votos blancos y nulos han bajado a sus niveles históricos. Mire, yo creo que en Argentina el voto no es por Milei. Pero si usted conoce a Milei, es un payaso. Es un voto protesta. Y estas son primarias. Ojalá no me equivoque. Pero creo que es un llamado de atención decir, mire los votantes, mire a la clase política, los partidos serios, el periodismo, el de Macri, el Cambio, no recuerdo exactamente el nombre. Mire lo que somos capaces, votar por Milei. Si ustedes no se ponen de acuerdo, no hacen propuestas serias. Entonces faltan 2 meses. En octubre son las elecciones definitivas y creo que puede haber un cambio en las preferencias electorales, más que en las preferencias en el voto, porque creo que esto es más bien un mensaje de rechazo a clase política, pero no porque prefieran a Milei, sino decir, sean más serios o miren lo que somos capaces de hacer. Pero bueno, regresamos luego de un corte, expresidente. Le pido se mantenga, por favor, conectado. Ya regresamos aquí en Decisión Electoral 2023. Estamos en Decisión Electoral 2023 y está con nosotros el expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana. Expresidente, gracias por seguir con nosotros. Luisa González no logró en el eje de seguridad dar a conocer el plan de acción de la Revolución Ciudadana. Hubo críticas del formato del debate del pasado domingo. ¿En qué acciones concretas se enfocarán para retomar la paz en el país? Nuevamente una gran pregunta, María Fernanda, que se le agradezco muchísimo. En todo caso, sí, un comentario sobre el debate. Dice que lo hicieron con asesoría internacional. ¿De quién? Del Padre López y los 3 chiflados. O sea, una barbaridad. O sea, muy malo el formato que no permitía desarrollar ideas y muy malo el rol de los moderadores, que creen que ellos tienen que calificar las preguntas. Ellos tienen que contar los tiempos, que no se falta el respeto, pero evalúan las preguntas del público, los ciudadanos. Por un instante, imagine, María Fernanda, si el presidente Lasso se lanzaba a la reelección. Nos guste o no nos guste el presidente de la República, ¿no? Que le está haciendo callar a una periodista, que le está diciendo, no, eso no tiene que contestar, no, usted no puede criticar, no tiene que decir el cómo, no falta de respeto. Eso fue un desastre, ¿no? Yo creo que no se sacó nada de ese debate. Pero gracias por su pregunta, porque podemos aclarar cuando se oscurece. Mire, la gente no entiende el tema seguridad y se dice cualquier barbaridad, que es tener pantalones, tener huevos, que ir con metralletas, que asesinar a todo el mundo. Hay 2 clases de delincuencia. La delincuencia común, que es la que le roba el celular, ahí no se hace nada, ni siquiera se cancelan los lugares de expendio de esos bienes, si hay demanda va a haber robo de celulares. Nosotros cerramos cachinerías, mercados en Machachi, acuérdense de todo aquello. En todo caso, eso hay que aplicar mano dura,
pero también mano solidaria en el sentido de combatir la pobreza, la desigualdad. La pobreza ha aumentado muchísimo en el gobierno de Moreno y Lasso. Y está el crimen organizado, que no tiene nada que ver con pobreza, desarrollo humano, y que obedece a otras lógicas, y que existe en Estados Unidos y no es por pobreza. Y ese crimen organizado se combate de otra forma, con mano dura, pero con mano inteligente, con sistemas de inteligencia del Estado, para descubrir la estructura criminal, el cabecilla, sus ayudantes, porque si agarra el cabecilla, lo reemplazan los ayudantes, la ruta del dinero, la ruta de la droga. Se combate con tecnología, intervenciones telefónicas, rastreo del dinero sucio, ¿no? Radares para ver por dónde van las embarcaciones, y se combate con coordinación internacional. La droga la envía a Ecuador, se ha convertido en el primer proveedor de droga, la envía a Europa, cocaína, ¿no? A Rotterdam y Amberes. Bueno, hay que coordinar con Bélgica y Holanda, que van a ser los más interesados en ayudarnos a combatir ese problema. También se envía a Estados Unidos, va a ser el más interesado. Ecuador no produce cocaína, viene de Colombia. La producción se ha desplazado de la costa colombiana al Putumayo, la selva. La sacan por el río Putumayo al Pacífico. Es relativamente fácil controlar. Pero, por ejemplo, teníamos nosotros las comisiones binacionales de fronteras para coordinar el trabajo con Colombia y todo lo desbarataron. Todo eso era coordinado por el Ministerio Corredor de Seguridad, con BIFRON, Comisiones Binacionales de Fronteras, Fuerzas Armadas, Policía, Inteligencia del Estado, Ministerio de Justicia para las cárceles, ECU 911. Todo eso lo coordinaba el Ministerio de Seguridad y lo eliminaron por el Estado Beso, eliminó el Ministerio de Justicia que controlaba las cárceles. Hay que retomar toda esa institucionalidad, pero sobre todo hay que saber luchar contra el crimen organizado y nadie propone, excepto Luisa, algo concreto y correcto al respecto. Y una información adicional muy grave, María Fernanda. ¿Cuál es la gran diferencia de otros años en que tal vez también ha habido crimen organizado, droga, que por primera vez en historia del país ha infiltrado al Estado? Es claro que el crimen organizado infiltró al gobierno, policía y Fuerzas Armadas. Expresidente, la violencia política también ha marcado estos últimos años y se ha intensificado en estas elecciones anticipadas. Dos bandos claramente en disputa, correístas y anticorreístas. Usted habló postdebate de unidad, lo acaba de mencionar también cuando hacía su análisis con lo de Milei en Argentina, que eso es lo que necesita el país. ¿Con quiénes hace un llamado a la unidad? Con todas las personas de buena voluntad que quieran a su patria, pero por odio a Correa no les importó destrozar el país, lo dijeron textualmente. Tenemos que eliminar políticamente a Correa, así destruyamos la economía. Bueno, destruyeron la economía, destruyeron la ayuda social, las políticas sociales, destruyeron la seguridad, destruyeron a la patria. Basta, el 20 de agosto unámonos para resolver este gravísimo problema. La patria se nos desangra, lloramos lágrimas de sangre, pasamos de ser el segundo país más seguro de América Latina y vamos a ser de los 15 más violentos en el 2023 y sigue la tendencia. Yo no he visto en época de paz destrucción tan rápida de un país. Varias han sido las acusaciones que se realizan, sobre todo en las redes sociales, y quisiera consultarle sobre aquellas que se refieren a que el candidato Jan Topic sería el aspirante camuflado del correísmo. ¿Es así? Yo no conozco a Jan Topic, por favor. Tomislav Topic y Jan Topic sí son contratistas del Estado y en nuestro gobierno obtuvieron contratos, ¿no? Y por si acaso, Telconet, acuérdense que a Jorge Glass lo metieron preso, ya está anulado todo en Brasil, 5 años, 4 meses preso, un hombre inocente, pero porque supuestamente su tío había recibido plata de Odebrecht. Bueno, la recibió en las cuentas de Telconet, su socio era Tomislav Topic, con Jan Topic, y no le hicieron nada a ellos, lo metieron preso a Rivera, y por meter preso a Rivera también, y como era el tío de Jorge Glass, lo metieron preso a Jorge Glass. Así se ha manejado la persecución y la justicia en el país, ¿no? Pero bueno, fue contratista en nuestro gobierno, porque yo no conozco ni a Tomislav Topic ni a Jan Topic. No es candidato camuflado del correísmo. ¿Pero cómo va a ser? Y por favor, las fuentes periodísticas no pueden ser las redes sociales. No pueden ser cualquier chisme, María Fernanda. ¿Podrían ustedes volver a negociar con el Partido Social Cristiano en el nuevo gobierno? ¿Cómo está esa relación ahora? Mira, hasta la palabra negociar es peyorativa. Eso demuestra nuestra seriedad y nuestro amor de patria. Cuando perdemos la elección en el 2021, porque todos se unieron contra nosotros, recuerde también, dijeron que el Ejército de Liberación Nacional nos había financiado, trajeron al fiscal de Colombia, ¿se acuerda, no? Que Andrés era un pipón, etcétera. Cuando perdemos primero, aceptamos inmediatamente la derrota. La derecha nunca aceptó la derrota, Lasso nunca aceptó la derrota e intranquilizaba a todo el país. Luego veníamos de una pandemia que tenía destrozado el país, una recesión económica brutal. Dijimos,
tenga todo nuestro apoyo para la gobernabilidad en función de un programa para reactivar la economía, sacar al país de la crisis. Y que se unan todos los que estén en esa posición. Entonces, nos reunimos con el Partido Social Cristiano, lo dijimos públicamente con Creo, nuestros archirrivales políticos, la derecha que combatimos ideológicamente. Pero era un momento de crisis y la Revolución Ciudadana, que era el bloque más grande. Se hizo un acuerdo programático, hay que sacar esto, la ley de fomento productivo, reactivar esto, a la presidencia de Henry Kronfle del Partido Social Cristiano. Nosotros pedíamos solo una comisión de la verdad que investigue los casos con los que no han perseguido, porque ha sido una persecución política brutal. Y el día anterior, ya anunciar el acuerdo públicamente y que se instale la asamblea, por redes sociales nos enteramos, y negó lo mismo, que Lazo había pactado con Pachacuti y no había dado la espalda. Y después todo el país conoce lo que sucedió. ¿Pero seguirán los acuerdos con el Partido Social Cristiano? Pero por supuesto, pues en función, con cualquier partido. Si es para dar gobernabilidad y en función de patria, pues, ¿qué tiene de malo eso? O sea, si eso es democracia. Si quieren que gobierne un solo partido, tienen que darle mayoría pues en la asamblea. Ahora, nosotros tuviéramos mayoría en la asamblea, pero por perjudicarnos cambiaron el método de asignación de escaños y atomizaron la asamblea. Cambiaron el método de Montt. En toda América Latina tengo pocos minutos y quisiera que pero es que eso es importante, porque ellos atomizaron la asamblea para perjudicarnos sin importarle perjudicar al país. Quiero que me diga la postura real sobre el tema de la dolarización, que existe un poco de preocupación por estos discursos contrapuestos. ¿Nos podría usted garantizar que se va a fortalecer la dolarización en la Revolución Ciudadana de ganar la presidencia de la República? ¿Qué discursos contrapuestos, en primer lugar, María Fernanda? Ilústreme al respecto. Bueno, ¿qué discursos contrapuestos? Hubo un discurso que fue mal interpretado por parte del candidato Arauz y hubo confusión del tema de la dolarización. Hablemos claro, fue manipulado y lo utilizaron para confundir. Digamos las cosas como se llaman, por su nombre, llamemos las cosas por su nombre, y por parte de la prensa para hacer politiquería, porque habló de ecuadolarización. ¿Qué significa? Crear instrumentos electrónicos para agilitar, aumentar la circulación del dinero y que con menos dólares podamos hacer más. Como por ejemplo en El Salvador, Bukele, que puso como moneda de curso legal el Bitcoin, y a nadie se le va a ocurrir que quiere salir de dolarización. Entonces, todo confunden. Qué difícil es hacer democracia. Qué difícil es proponer cosas buenas para el país con esa mala fe, con esas sacadas de contexto, con esa manipulación, con esa politiquería. En todo caso, 17 años llevan lo mismo, diciendo lo mismo. Si alguien cree en ese cuento que vamos a dolarizar, ya no es talento de los malos, es ingenuidad nuestra. Muchísimas gracias. Y bueno, este 20 de agosto, todito 5. Gracias, expresidente Rafael Correa, por estar en Decisión Electoral. Ya regresamos luego de un corte.